Mírenlo ahí, el doctor Santiago. El doctor. El del cuento aquel. Mírenlo ahí, el doctor Santiago, el psiquiatra. De la mírenlo ahí. chimenea. Llegó el psiquiatra, mírenlo ahí. El Llegó cuento de la psiquiatra. chimenea, mírenlo ahí donde está. Mírenlo ahí, el cuento de la chimenea, mírenlo ahí, el doctor Santiago. Ya, hecho, Está en papura, pero cabina hoy. miren qué buen mozo. El doctor psiquiatra. Ah, no, Sí. Pero yo señores, así pero ¿y presento. qué? ¿Lo van a vender ahora No también? te apures, que yo Claro, se lo no recomendé a estaría una amiga mal. y me dijo, no me lo hagas. Y le dije, mira. ¿Y tú estás soltero? Sí, pero no fue eso que yo vine. No. No, espérate, No, porque tú no viste que ya te están promocionando. No, Bueno, pero estoy acostumbrado yo a digo eso. así, es el psiquiatra con el que yo trabajo, un psiquiatra muy joven, un psiquiatra muy humano y además muy buen mozo. Sí, Claro, sí. mi amor. No te apures, que él es No es lo experto en mismo. Tú sabes verte que yo con- iba, tengo que confesar algo, no de ti. Doctora, si quiere pero yo me iba a ocupar dar, un venga asiento. para acá, que tenía mucho tiempo que no la veía. Yo Doctora, iba que- a donde, ay, yo no debo de decir esto porque yo creo que él oye el programa, ¿A quién? que yo tenía que ir a trabajar algo de mis emociones. Y entonces tenía unas opciones y rechacé dos de esas opciones. ¿Por qué la rechazaste? Porque sé, mi amor, que no me iba a concentrar, no iba a decir nada. Entonces no puedo ir donde una gente, óyeme, que me ponga a pensar en otra cosa y me ponga rápido. Déjalo ahí, mi amor. Déjalo ahí, mi amor, déjalo ahí. Porque como que yo decía, ay no, y entonces ahora me decidí, sí, por... Pero puede ser con el doctor. No, vive en México. Además de eso es familia. No. No, uno no se pero puede es que el doctor hace. Hace online. Pero pues ya hace lo presentaron para que consulta hable. virtual. No, lo va a presentar ahora. ok. Está bien. Es que no lo hubiéramos visto en persona Lo voy a cuando él presentar viene. No, ahora. porque como que hay como un desorden organizado. No. Emoción se llama. programa. Sí, todos nos hemos Vamos, emocionado. no, ya con seriedad y con formalidad. Nosotras esta tarde invitamos al doctor Santiago, el doctor Jorge Abraham Santiago Luna, médico psiquiatra, que es nuestro médico psiquiatra De cabecera. de cabecera, con quien nosotros hacemos todas, que tiene participación en Solo para Mujeres y que aprovecho para decirle, es el médico psiquiatra con el que yo trabajo. Y es importante, comienzo por ahí, Jorge, ¿por qué es tan importante que haya una relación entre el terapeuta y el psiquiatra tratante? ¿Por qué es tan importante ese vínculo? Saluda. Saludos. Bueno, los dos tratan lo mismo. Quizás desde diferente perspectiva, pero lo que se intenta es que sea un abordaje integral. Que sea integral. Y tanto un especialista para el otro o un profesional para el otro pudiera brindar información para el beneficio del paciente. Un terapeuta tiene que tener información de por dónde va el tema del manejo psiquiátrico de su paciente, ¿cierto? Claro, y viceversa. Total. Ok, una diferencia entre el psiquiatra y el terapeuta, que en mi caso particular no, yo todo lo remito, ¿por qué? Porque aprendí que una persona es mucho más que un diagnóstico para un terapeuta. En el caso de un psiquiatra es muy importante el diagnóstico porque el psiquiatra es un médico. En el caso nuestro, yo lo he dicho siempre y se lo he dicho a mis pacientes, un diagnóstico es solamente un recurso técnico para yo saber por dónde abordo. Sí, y bueno, quizás nosotros como médicos, la doctora aquí lo entenderá también, a veces nos vamos mucho al diagnóstico y nos encasillamos quizás en eso. De ahí es que nos pueda servir la comunicación con un terapeuta, con el área de psicología, que ya tiene o que lo aborda de otra manera, que se comunica quizás de otra manera con el paciente, entonces permite que haya más información y eso puede incluso ampliar el abordaje, sin quedarnos en solo en cumplir criterios para un diagnóstico, como si fuera un checklist. Ven, o sea, cuando yo recuerdo, y lo he dicho muchas veces, que cuando yo comencé a estudiar psicología,
Cuando yo comencé a hacer la licenciatura, fue mucho de psicopatología, fue mucho de patología, de diagnóstico, en ese momento era el DSM-4, de la revisión del DSM, la revisión del CIE, pero era un poco para tener una visión de lo que se trataba. Sin embargo, una vez entro a la maestría, la primera clase fue: ustedes no tienen frente a ustedes un diagnóstico, ustedes frente a ustedes tienen una persona que sufre. Entonces, olvídense de la parte de diagnóstico, porque hay mucho riesgo, desde el punto de vista psicoterapéutico, hay mucho riesgo de que este paciente al que tú le das un diagnóstico actúe ese diagnóstico de alguna forma para complacer al propio terapeuta. Sí, puede ocurrir, y desafortunadamente de este lado de la medicina es frecuente que pase, incluso que se le dé más peso a la sintomatología que a cómo lo está viviendo la persona que uno tiene enfrente. Uh-huh. Y bueno, eso es una situación que se ha tratado de modificar en estos tiempos ya más actuales, a comparación con quizás la psiquiatría de antes, que con justa razón puede llegar a estar muy estigmatizada porque se enfocaba en el padecimiento y no quizás la historia que traía la persona que pudiera estar sufriendo ese malestar. Una pregunta, doctor. En México están como aquí, están abiertos a terapia, todavía está en pañales, está en proceso. ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia? No, yo creo que igual que aquí, ya se aplica bastante, se está tratando de que se incluya dentro de los programas de salud pública, pero se está haciendo un cambio, se está dejando de hacer la salud mental manicomial. O sea, ya se está tratando de hacer más comunitaria, que no sea un hospital en el que tú tienes que estar resguardado si tienes algún padecimiento, y que de alguna manera todos los hospitales puedan tener algún espacio y el personal o la infraestructura para poder brindar que esté al alcance de todos. Tú en eso sí nosotros estamos muy en pañales. Tú Porque yo sabes creo que que ni centro tenemos nosotros. No, nosotros no tenemos psiquiátrico centro. Pero discúlpame, a mí me parece que es muy interesante lo que tú planteas y sobre todo que lo amplíes un poco, porque aquí hay una gran confusión en ese sentido de que realmente hace algunos años el centro de hospitalización nuestro para enfermos de salud mental, el famoso manicomio, fue cerrado. Uh-huh. Y es un proceso de avance, por supuesto, que tiene que ver con convenciones y sobre todo con lineamientos que ha establecido la Organización Mundial ¿Qué es de un la manicomio? Salud para tratar el tema de los enfermos mentales. Entonces eso mismo está pasando en México y eso ha pasado en toda Latinoamérica, que han cerrado los hospitales para dejar unidades de atención en crisis. ¿Es así? O ambulatoria. Exactamente. Sí, un manicomio es donde, bueno, prácticamente se deja a una persona con un padecimiento crónico que no tenga una cura o que sea de difícil tratamiento, y podían ser hospitalizaciones de meses, de años, incluso personas que han crecido y mueren en esas instituciones, que es lo que se está tratando de cambiar. Pero tiene que haber un sustituto, porque sigue habiendo la necesidad de hospitalizar a varios de esos casos. Tú vienes de una formación de un hospital que era un hospital exclusivamente de práctica psiquiátrica. Sí, de hecho el hospital donde yo estudié, el Fray Bernardino Álvarez, antes era la Castañeda, que era el manicomio más viejo de México. Y bueno, ya hace como 3 décadas se hizo el cambio y siguen habiendo hospitalizaciones, pero que pudiera ser la más larga quizás de unos 2 meses en casos ya muy Pero el severos. doctor decía una cosa que yo me doy cuenta mucho aquí. Ese tipo de centros hacen falta,
Porque aquí hay gente que necesita estar mucho tiempo o que tienen algún tipo de enfermedad que muchas veces la familia no tiene las condiciones para tenerlos. Y tú lo ves eso, yo te lo digo porque ahora yo me he puesto de que a ver en TikTok. Y ahí hay mucha gente que se está aprovechando de todos esos casos de gente que la tienen encerrada en un sitio porque son muy agresivos, porque la familia no sabe lo que es ni lo han diagnosticado y esa gente lo que hacen es rentabilizar con ese tipo de entrevistas. Y a mí eso me preocupa en cantidades industriales. Pero óyeme, cuando Zoila y tú estaban hablando de la diferencia entre un psiquiatra y un terapeuta, me quedé como en el aire. ¿Quién va donde ti y quién va donde un terapeuta? Excelente pregunta. Ok. Bueno, el psiquiatra atiende, para acabar pronto, padecimientos que requieren una medicación, Exacto. que requieren un tratamiento farmacológico. Y con psicología o los distintos tipos de psicoterapia se abordan más situaciones que tienen que ver con lo emocional o Lo conductual. o conductual, que se puede resolver o que se pueda abordar sin la necesidad de un medicamento. Ok, cuando Pero tú haces a la terapia. otra, no, él no es terapeuta. No, yo no tengo O sea, preparación contigo tú hablas Solamente- y tú me das Es que una receta. por el momento. Por el momento, ese va a ser mi colega, mi amor. Sí. ¿Vas a Ese va a ser estudiar mi otra vez? colega. Ay, Está pero en es plan co- eso, Ese va a sí, ser sí, mi sí. tele- y no ese es va a ser mi y colega. cómo tú te ¿Cómo te quitas no. de encima? Que sí. ¿Cómo tú sacas todo eso para dejar que todo eso no te afecte? Porque, óyeme, eso debe de ser. Es que afecta. No, si hay una forma no la he encontrado todavía. No hay No, manera eso no de se que no enseña. te Usted va con afecte. toda esa carga. No hay manera de que no te afecte, no hay No manera se de que no te enseña, en realidad. afecte. No. Se nos recomienda mucho a lo largo de toda la preparación, pero nos lo dicen así. Traten de que no te afecte, suéltalo, sacúdetelo, pero no hay cómo. En realidad, No hay Yo no pudiese manera, estudiar no hay nada de manera, eso. no hay Y manera. Jorge, Y la sobre todo, experiencia de caso pero es sobre bien todo complicado. cuando Perdón, pero no te exigen que hagan terapia ya. No lo exigían, lo sugerían. Sí. Pero en el caso del psicoterapeuta sí, o sea, yo tengo 20 horas de psicoterapia obligatorias. Fueron 10 en la... Pero después de que tú salgas. No. 10 en la licenciatura y 10 más Pero en después la... de que tú termines. Pero lo que pasa es que tú no tienes que hacer eso, pero ocurre que un terapeuta que sea lo suficientemente ético tiene una necesidad y acude Claro. a terapia. Porque el terapeuta tiene su bagaje, tiene su mochila. Claro. Una pregunta, Jorge. A mí me gustaría que tú ampliaras el término de salud mental comunitaria. ¿A qué tú te estás refiriendo? Porque justamente estamos planteando que se cierran los hospitales psiquiátricos. ¿De qué manera se debe de abordar en la psiquiatría moderna las enfermedades mentales? Francisco decía, bueno, pero ¿cómo vamos a manejar esos casos de pacientes que son agresivos, que requieren, que la familia no sabe cómo manejar? ¿Cuál es el fundamento de la psiquiatría comunitaria? Ok. Que sobre todo que las hospitalizaciones son con fin de resguardo. Si de alguna manera tú puedes poner en riesgo tu integridad o la de alguien más a causa de ese padecimiento mental, ahí es donde está justificado una hospitalización para resguardarte mientras se resuelve esa condición aguda que puede presentar ese Detente peligro. ahí, condición aguda. Sí, en aguda. Condición aguda. Explica qué es la condición aguda. Que Una crisis que se disparó. Exacto. Ok. El agudo es que empezó rápido y que dura poco tiempo. Ok. En comparación con los crónicos, que son De pudieran largo ser casos tiempo. de años, Ujú. de mucho tiempo, que se quedarían internados incluso a veces de por vida. La psiquiatría comunitaria o lo que se intenta ahora en México es que pueda estar al alcance de todo el mundo, o sea, de todas las personas, de todo el pueblo. En el hospital donde yo me formé, que es el más grande del país, ve al más del 50% de la población, o sea, todo el que va a una cita de psiquiatría
tiene que moverse de su, incluso de su estado, de su ciudad, para México es acudir bastante a... grande. Y es bastante grande. Entonces, la intención es que pueda haber en los centros, quizás no en los centros de salud, pero sí hospitales de primer grado, en los que hay médicos generales, que se ven no de altas especialidades, que pueda haber psiquiatría y que esté al alcance de todo el mundo. Ok, estos padecimientos, los padecimientos son incurables, son irreversibles para poder entrar al tema de la medicación, porque existe la falsa creencia de que esta medicación es adictiva. ¿Realmente se trata de una medicación adictiva o es una medicación que te genera una dependencia para que tú puedas llevar una vida lo más normal posible? El pronóstico depende mucho de cada padecimiento. Si hay padecimientos como la esquizofrenia que no se quitan, pero no tienen una evolución ya establecida. Pudieran ser distintos los pronósticos. Hay quienes pueden tener episodios muy escasos a lo largo de su vida, hay quienes pueden llegar a tener resistencia a los medicamentos y que sí necesiten un seguimiento constante, pero la gran mayoría de los padecimientos de salud mental son depresiones, ansiedades, problemas por consumo de sustancias, que de primera instancia no podemos tomarlos como que van a ser para toda la vida. Ok. Sí. Lo que sí nos pudiera mejorar o nos puede dictar el pronóstico es que también uno se apegue al tratamiento. Ahí voy Sí, ahí. Si es ese uno de los mayores escollos de un psiquiatra. Y es por el miedo a los medicamentos, por la misma desinformación. En realidad la farmacopea o la variedad de medicamentos que usamos en psiquiatría no es tan amplia y los únicos medicamentos que pueden ser adictivos son de una sola familia, que son las benzodiazepinas, el famoso clonazepam, alprazolam, que también lo conoce como el ribotril. Que la gente lo usa con mucha ligereza. No, Con y mucha con Tengo mucha para fe. dormir. Y con mucha me fe. tomo Ay, mi estoy nerviosa, pastillita. pero yo tengo una pregunta, Pero doctor. discúlpeme, insiste en ese sentido de la adicción de- que genera la benzodiazepina y también los calmantes Y el opiáceos. uso continuo no hace, por ejemplo, como con los antibióticos, que te deje de funcionar. Vamos a Ok, establecer. le diste un punto muy importante ahí, Ámbar. La base de los tratamientos en psiquiatría son los antidepresivos, que no generan adicción, Por favor, no generan explícalo. dependencia, para que un medicamento se considere adictivo debe tener dos condiciones. La primera es que genere tolerancia. Eso quiere decir Resistencia. que después de un tiempo de estarlo usando de te forma habían comentado, constante, para que haga el mismo efecto, haya tienen que que aumentar subirle la la dosis. Cristal conoce perfectamente de eso, igual que yo, que somos alérgicos y tenemos que tomar antihistamínicos. Si uno toma antihistamínicos de forma constante, a las 2-3 semanas ya empieza a hacer tolerancia. Y eso es uno de los efectos. El otro es la abstinencia, que después de un tiempo constante de uso, el cuerpo siente que le hace falta. Y entonces, al no tener el medicamento, se pudiera aumentar el síntoma por el cual se empezó a tomar. Una pregunta, Sí, Jorge. tuve un caso muy cercano de eso que tú estás diciendo. Mi Pero papá- eso lo produce, la abstinencia puede producirse. No, pero él dice por el uso continuo por largo tiempo. Pero, ¿no? pero, claro. pero no del antidepresivo. No, ¿Entiendes? los La únicos que lo diferencia producen. entre el antidepresivo Ajá. Y el psicótico. y La el benzodiazepina. y la benzodiazepina. Lo que te produce la tolerancia y la abstinencia son Son las las benzodiazepinas, benzodiazepinas. no es el Las antidepresivo. pastillitas que mucha gente se toma para dormir, Con porque estoy una nervioso. con una lealtad, relajantes. con Ay, una sí. lealtad. Y que no le tiene miedo. Entonces No. eso Tú es sabes- que- Y es No, uno de pero los mayores eso- escollos, Jorge. Es uno de los mayores escollos. Te Señores. lo digo porque nosotros tenemos pacientes que nos manifiestan una resistencia al antidepresivo. No, yo no voy a tomar eso ahora. Esa pastillita para dormir, eso yo. Maravilla, sí, claro. Una Maravilloso. pregunta. Eso que- Bueno, voy a hacer una pregunta. yo le cogí miedo a ese, ¿cómo es que eso se llama? benzodiazepina. A la benzodiazepina. Eso Diazepina. mismo, porque yo me fui en un viaje y una amiga estaba muy estresada, necesitaba descansar y se bebió eso para Eso tumba. dormir. Mi amor,
Eran las 2 de la tarde al otro día. Nosotros estábamos comiendo y ella estaba así. Yo le dije, óyeme, tú no me vas a amargar mi viaje. Como te vuelva a beber otra cosa de esa. Óyeme, te deposito en el aeropuerto. Tú le ibas a hacer una pregunta porque yo No, le yo quiero le tengo hacer... una Sí, pregunta no, al doctor perdona, Santiago. perdona. Para no salirnos de ahí, o sea, cuando tú tienes un paciente, uno de los mayores escollos es precisamente ese, el abandono del tratamiento. ¿Por qué se produce el abandono del tratamiento? Y la intención de que tú, estando con nosotros esta tarde, nos esclarezcas que hay una diferencia entre un tratamiento antidepresivo y un tratamiento por ansiedad o por temas de sueño. Que podamos establecer la diferencia entre esto. ¿Qué pasa? Que, reitero, una de las grandes dificultades es que el paciente, cuando se siente bien, abandona el tratamiento, Sí. porque ya no lo necesita. Entonces, ¿es una recaída o es que no ha logrado salir del episodio? Exacto, es como tú mencionabas, Ámbar, comparándolo con los antibióticos. ¿Qué pasa con los antibióticos? Pasa con los antiinflamatorios. Si se le indica por cierto tiempo, a pesar de que uno se sienta mejor a mitad del tratamiento, hay que terminar el tiempo por el que se indica. Porque el que hay una mejoría no quiere decir que el problema se resolvió. Si es con un proceso inflamatorio y uno lo tomó solo mientras se sintió mejor, puede ser que aparezcan de nuevo los síntomas porque no se quitó la inflamación, así como no se quitó una infección, y de la misma manera pasa con los antidepresivos, que se incluyen dentro de esa etiqueta, pero en realidad sirven para prácticamente todas las, bueno, no todos, pero la gran mayoría de los padecimientos mentales, para trastornos de ansiedad, de control de impulsos, trastornos del sueño, para el Estado de control de la ánimo. ira. Ujú. Funciona para muchas cosas. Entonces, Espérate, porque no me quiero salir de No, ahí. o sea, comenzó la Espérate, sola, no, es que compártelo. no quiero que se vaya de ahí, porque otro de los escollos es, las mujeres no lo quieren tomar porque aumentan de peso y los hombres porque tienen disfunción eréctil. ¿Lo antidepresivo? bueno, son... ¿Es verdad o es un mito? Es verdad a medias. Ok. Algunos. Sí, hay Ok. algunos. Por ejemplo, la sertralina, que es un antidepresivo muy utilizado. Cuéntame más. Hay estudios Mira, de que muchacha. sí aumentan el apetito y aumentan de peso, porque generan un cambio en la ¡Qué absorción de las lindo grasas. detalle! Bueno, pero que a veces son necesarios, ¿no? Tienes que elegir una cosa o la otra. Claro, y en Pero el sí, caso escucha. de... No es como tal disfunción eréctil, sino que pueden disminuir el apetito sexual. Pero que es diferente. no es que genere impotencia, ni influye para nada Que no en te la dan concepción deseo. ni la fertilidad. Y ojo, hay un detalle, ya que tú hablas de la Déjelo ahí, sertralina. doctora, déjelo ahí, doctora. No, pero espérate, quiero aprovechar porque es un tema que aquí no se habla mucho ni se comunica mucho, el tema de las depresiones postparto. Ujú. Y ciertas mujeres y ciertas madres hacen resistencia a buscar ayuda a la medicación porque hay medicamentos que pueden afectar la lactancia. Y hay antidepresivos que pueden llevarse conjuntamente con la lactancia sin afectar lo otro. Te lo comento porque aquí no hablamos de depresión postparto. Muy bueno, muy bueno. Ujú. Y no se sabía, por ejemplo, yo pensaba que una depresión postparto iba automáticamente, tú recibes el bebé. Y no, la depresión postparto puede llegar mucho tiempo después de haber dado a luz a un niño. Bueno, debe ser después de cierto tiempo, si no ya no se consideraría. No, no te estoy diciendo de que relacionado 2 al parto. años, pero no es de que de una vez, o sea, puede tomarse unos meses. Y ahí entonces entra el criterio del psiquiatra. Habiendo varias opciones, entre ellas algunas que no aumenten el apetito, se elige, en el caso de la depresión postparto o que puede ser durante el embarazo, la sertralina es de los que se ha visto que son más inocuos durante el embarazo, entonces se elige ese tipo de medicamentos a pesar de que pudiera tener esos efectos secundarios. Una mujer con un problema de psiquis de base puede usar su medicamento durante el embarazo. Por ejemplo, alguien que tenga una
Depresión, esquizofrenia, o no, porque depresión ya tú dijiste, pero esquizofrenia o alguna enfermedad que sea un poquito más profunda durante el embarazo, lo pueden seguir nosotros tomando. tuvimos un caso, no es compatible con el embarazo. Nosotros tuvimos un caso, no lo tuve con el doctor Santiago, yo tuve un caso de una paciente que tenía no pensamiento, ni idea, intento suicida, embarazada. Y ante esa situación se toma la decisión de qué es peor, si dejarla con medicación o medicarla durante el embarazo. Sí, siempre se tiene que poner eso en la balanza, pero no todo se puede. Ahí tiene que ser, se tiene que llevar el consejo del especialista para que se elija cuál puede ser el ideal, dependiendo de la etapa del embarazo también. Sí. Pero definitivamente seguimos estancados y con muchos tabúes. Aquí la gente no quiere ni aceptar lo que son las depresiones postparto o ¿cómo que eso se llama? Eso mismo. La gente entiende que visitar un terapeuta y un psiquiatra es algo vergonzoso porque el otro va a entender que yo estoy loco. Es decir, no solamente la gente tiene eso. que cambiar la mentalidad. No Todos solamente arrastramos algún tipo de situación. No solamente eso, perdona, no solamente eso, Francisco. Esta es una expresión que usted escucha con mucha frecuencia. Está tan mal que hasta de psicólogo la dejó. Sí. Pero hay está tan mal que está en manos de psicólogo y está en manos de psiquiatra. Como que nosotros somos ¿qué? Hay medicamentos Sí. que yo conozco que es como serendipia. Se descubrió que usándolo para una cosa servía para otra. Hay medicamentos que se usan, por ejemplo, para la esquizofrenia que te pueden ayudar con otras enfermedades. Y hay gente que dice, no, porque eso es para loco y yo no me lo voy a tomar. Es que se Sí, le hay pone muchas la cosas. etiqueta con la que se descubre. Y ya después se va viendo las distintas funciones que puede tener un medicamento. Y ciertamente muchos de los medicamentos que se usan en psiquiatría no se empezaron a estudiar con fines psiquiátricos. Y Lo que incluso pasa los con mismos muchos antihistamínicos, otros por medicamentos, ejemplo, que pueden servir para dormir, para quitar un poco la ansiedad. Entonces uno va trabajando ahí con lo que se tiene. Zoila, unos minutos antes de tú finalizar, yo necesito que él hable de... No, te digo para No, mi advertirte, amor, porque ahorita le doy un fuetazo y le dice muchas gracias por haberme acompañado. Porque necesito que me hable de casos Pero Dios difíciles mío, ¿qué que es él ha esto? tratado, porque la verdad es que eso es parte como de... No, pero de eso lo no que podemos contar al crea. aire. No, pero óyeme, no, pero él puede contar de cosas que... Porque un En México médico tú has vivido joven... muchas cosas complicadas, ¿no? En el proceso. Sobre todo esa Es parte, complicado. la parte de, o sea, una particularidad que tiene el doctor Santiago, y es cuando tú dices, bueno, no es porque es mi sobrino, no, es porque es el psiquiatra con el que yo trabajo. Y es muy Una bueno. una de las particularidades que tiene el doctor Santiago es su característica humana, su calidad humana como médico. Y eso no es muy frecuente en No, hijo la de su medicina y tampoco es muy frecuente en la psiquiatría. Hay como una barrera, hay como una distancia. Y eso, yo me imagino que de alguna forma tiene una incidencia en el tratamiento de los padecimientos. Esa cercanía, esa calidad humana, ese no eres un número, ese no eres una cita de media hora. O sea, es como más que eso. Sí. ¿Puedo hablar yo? No, voy a publicidad. Solo para Mujeres, nuestro último programa. El último programa de este del año 2024, linda, cierto, que hay que cierto, decretar. Cierto, del año 2024. Sí, es verdad, se me fue. Y durante este año y el año anterior, yo he estado muy insistente en el tema de la salud mental. El tema de la salud mental es mi tema y yo voy a estar insistiendo y en la medida de las posibilidades educando todo lo que esté a mi alcance. Nosotros tenemos que educarnos. Entre otras cosas, buscar la manera de quitarle el estigma a un padecimiento de naturaleza emocional, de naturaleza psiquiátrica. Porque cuando usted va donde el cardiólogo, usted no anda diciendo, ay, Dios mío, y tú, ay, no, hipertenso, y te pone un letrero, o sea... Dígame, Señores, como que el cerebro no se enferma. O sea, el cerebro se enferma de la misma forma que se enferman los ojos, por el amor de Jesucristo. Lo único Entonces, que uno entiende que no es parte del cuerpo. que se quite eso. ¿Y qué decía yo? Lo decía antes de irnos a publicidad.
hay una gran, puede representar una barrera, no solamente en el área de la psiquiatría, en cualquier área médica. Estamos buscando que el ejercicio, que la práctica médica sea cada vez más cercana, que sea cada vez más humana. O sea, ese tiempo en que el médico era un Dios todopoderoso y se colocaba por allá arriba porque lo dijo el doctor, estamos buscando la manera de que eso se descontinúe, que el médico sea más humano. Ay, si la gente supiera lo chulo que cuando te tomas tu pastillita, si ustedes supieran lo chulo que a veces tú te tomas tu pastillita y el mundo se acaba y tú estás, mira, tranquilito. Tú sabes que la doctora Luna tenía que decir algo antes de irnos a la pausa, retómelo. No, bueno, que bueno que se puede reconocer esa característica de Jorge como médico. No, Yo voy a de hablar Jorge no, señora. Del doctor Santiago. Del doctor Santiago. ¿Hijo suyo? Doctor Santiago. Del doctor, Bueno, el sí, doctor sí, del Santiago doctor es mi Santiago. hijo mayor. Mi ahijado mayor también. Y se sí, parece mucho a a mí su me madre en parece eso. que justamente esas son las características de la medicina moderna, de la medicina de hoy, que sea una medicina mucho más humanista, mucho más cercana al paciente. Y yo quiero destacar también esa capacidad y esa cualidad que tiene Jorge de ser muy cercano en lo que permite la relación con el paciente y sobre todo muy implicado y muy comprometido. Entonces, como colega médico, no médico, y además como mamá puedo hablar en ese sentido, reconociendo esa característica y que es necesario que hoy día los médicos estén más cerca. Mira cómo ustedes están hablando, no es un diagnóstico, es una persona. Es una persona. Y en la medida que nosotros estamos haciendo esa medicina de calidad humana, y sobre todo integral y holística, que podemos ver el ser humano en todas sus dimensiones, nosotros vamos a ser mucho más certeros y también poniendo la responsabilidad en el paciente de lo que le corresponde. Porque muchas veces los médicos le decimos, tómate esta pastilla y no educamos. Y en el tema de salud mental me parece que es fundamental. En todos los aspectos de la medicina es fundamental la educación, pero yo pienso que la terapia más, debería estar incluida en la vida del ser yo humano. pienso que mucho más en estos tiempos en el ámbito de la salud mental, por todo lo que está, la eclosión que ha habido de el tema del COVID manifestaciones también. de problemas mentales que requiere que ciertamente la población tenga información. Yo y tengo una educación pregunta en al ese doctor sentido. Santiago. Gracias, doctora Luna. Eso yo lo aprendí en la casa, no en el hospital. Sí, No puedo. puedo dar fe y testimonio. Continuamos. ¿Hay que Continuamos. recogerte del piso después de eso? No, yo tengo mi estrellita en la frente desde hace mucho. No se ha dejado de sonreír la doctora. Wow. Hablamos de que, usted habló anteriormente de que los antidepresivos no generan adicción. Ujú. ¿Y qué pasa si ese paciente tiene miedo a la vida sin la pastillita? Eso es totalmente normal y entendible, porque es alguien que la pasó mal y se acuerda que la pasó mal y tiene miedo a volver a pasarla mal. Nos pasó con una paciente. Nos Sí. pasó con una paciente nuestra que él le dijo, bueno, ya llegó el momento. Ay, no, doctor, espérese. Todavía no. Pero es Déjeme un entendible. ratito más. Y si se cumple bien, si hay un buen apego al tratamiento y se cumple el tiempo que se tenía que llevar, ese medicamento no genera rebote, no genera abstinencia, se concluyó y se da de alta porque ya, se acabó. Y uno se queda quizás con el miedo a que pueda volver el malestar. Muchas veces lo que pasa es que el antidepresivo aplana nuestra respuesta emocional, como si usáramos unos ¿El cerebro lentes muy reptil? oscuros. No va por ahí. Y al suspenderlo, nos quitamos esos lentes, entonces nuestra respuesta emocional nos puede Nos deslumbramos. deslumbrar y ya al suspenderlo, en esa semana uno ve como que se empieza, como que el pique se siente más fuerte y quizás puede venir algo de llanto o el enojo, pero que esa era su respuesta emocional anterior incluso al padecimiento. Lo que pasa es que nos quedamos con el miedo a que pueda volver la depresión o la ansiedad y eso no es que sea una adicción como tal, sino más bien que se puede generar una dependencia emocional. Así como se le Pero es hace a una dependencia persona, emocional, no es una dependencia química. que no tiene que ver nada con el medicamento, sino con la persona. Hablemos un poco, doctor, de medicación y consumo de sustancias, porque le puede tocar un paciente que consuma sustancia y haya que medicarlo. Sí. Bueno,
Yo en ese aspecto tengo la postura de que cada quien decide lo que hace. Si conmigo van y consumen y no lo ven como un problema y no es algo que quieran resolver, entonces no lo tocamos. En realidad, si alguien va a consumir, mejor que siga tomando su medicamento y que no lo suspenda por consumir algo. Ok. Claro, hay ciertas excepciones. Las mismas benzodiazepinas que habíamos hablado funcionan en receptores en los que funciona el alcohol. Entonces se puede potencializar su efecto y ahí sí está contraindicado. O sea, cada caso es particular. Hay Cada que ver caso es cada particular. caso. Sí, yo no podría decir que ninguna sustancia o ningún medicamento se puede tomar si se está consumiendo alguna sustancia. Se tiene que individualizar. Obviamente no recomiendo el consumo de ninguna sustancia. Ok. Otra cosa, doctor. La pregunta que hacía Francisco, ¿cómo haces cuando tienes un caso que es verdaderamente complicado y difícil? Por fortuna tengo un grupo de colegas con los que nos apoyamos. O sea, interconsultas. Sí, Ok. sí. Y no solo sobre el caso, sino cómo nos hace sentir el caso, cómo nuestras emociones pudieran atravesarse. Permear. Y obstaculizar a veces, o que no permita el observar claramente a la persona que se tiene enfrente. Que regresándome un poco a lo que decía la doctora Luna, sí, los médicos podemos llegar a caer en quizás deshumanizarnos un poco en este quehacer del día a día, pero en el caso del psiquiatra, por la formación que tiene una base psicoanalítica en el que se nos dice tú tienes que ser frío, seco, un lienzo en blanco para que la persona que está frente a ti se plasme y no puedes mostrar ninguna emoción, es difícil poder balancear el ser cercano y empático con ser inexpresivo. Entonces, Una gente puede padecer varias patologías, qué sé yo, eso mismo. Sí. Las enfermedades. Sí. Que tú puedas hablar con Pero varias entonces gente es al mismo tiempo. complicadísimo. Es que ya al tener una te puede hacer susceptible a tener otras. Ah, ok. Sí. Pero te ha pasado... Es me una llamaría la ventaja atención que de alguien tenemos, con una ventaja que personalidad tenemos, múltiple. es Por una ejemplo, ventaja que ¿cómo tú tenemos tratas nosotros. una personalidad múltiple? Es que ¿Con quién no hay hablo hoy? personalidad múltiple, eso no se llama así. Bueno, Hablo con Es un Pedro, trastorno disociativo. yo no quisiera entrar en debate con eso, porque eso es más de los manuales gringos en realidad. Exacto, el trastorno Y- disociativo es más gringo que el europeo. Ni yo en mi formación y en mi tiempo de experiencia, que sé que no es mucho, y compartiendo con todos mis profesores, nadie nunca ha visto uno de esos. Nada más Salen en las películas. Solo en las películas. Salen en las Eso sí películas. que- O sea, son casos excepcionales. Lo que Eso son solo en las excepcionales. películas. Escuché Tengo como otra a pregunta que un- puede ser un un poco bucapié. psiquiatra. Y puede que... Que escuché a un psiquiatra con muchos años de experiencia que explicaba eso mismo, que hay una parte, pero él era peor, porque él decía que hay una parte comercial y de sensacionalismo y de publicidad que tiene como beneficio, y por ahí siguió que yo hasta lo bajé porque me dio vergüenza ajena. Y tú estás diciendo eso, y hay una diferencia en edad entre ustedes dos, porque yo estoy hablando de un hombre de 60 años. Y él tiene esa misma opinión. Sí, pero es cierto, tú no encuentras Como en la registros película. de personalidad múltiple, que en todo caso no estaríamos hablando de una personalidad múltiple, sino de un trastorno disociativo de la personalidad. Y ese trastorno disociativo no es tan frecuente que tú lo encuentres en un grado tan agudo como para que tú tengas 7 personalidades distintas en una misma persona. Los casos en los que se puede llegar a pensar que es un trastorno disociativo de la personalidad, más bien no sería como una patología de base, sino alguna de las posibles manifestaciones de otra enfermedad. Totalmente. Una pregunta bucapié, señor Santiago, doctor Ay. Santiago. Pero aprovechando que usted está aquí y es extremadamente inteligente e interesante las conversaciones con usted, ¿existe la posibilidad que dependiendo de un territorio en específico, no sé si es cultural, no sé si tiene que ver con el territorio, ¿por qué hay lugares en el mundo donde son más propensos que sucedan X cantidad de cosas? Por ejemplo, en Estados Unidos a mí me llama mucho la atención que hay muchos asesinos en serie. Hay mucha gente que de la nada decide, vamos a matar un viaje de gente.
que para este lado del mundo, por ejemplo en Centroamérica, no es algo tan común. En Europa es como algo extraordinario. Sin embargo, uno de los peores asesinos en serie no es americano, es latino, es colombiano o brasileño. ¿El que se descubrió hace poco? ¿El de los niños? No, y pasa también en México, que estaba el tema de la mata viejita. Pero o sea, lo que pasa es que en Estados Unidos... tan común. Lo que pasa es que en Estados Unidos se ve más. Y se ve populariza más. Se populariza más. Pero por se ejemplo, puede dar el caso que dependiendo del entorno en el que tú te manejes, algunas enfermedades del tipo o índole psiquiátrico sean más frecuentes que otras. Sí, eso pasa en todos los ámbitos médicos, no solo de salud mental, varía, porque prácticamente todos los padecimientos son multifactoriales, entonces influye el medio en el que tú vives, las condiciones socioeconómicas en las que tú vives, o sea que las estadísticas de cada país, aunque pudieran ser parecidas, tienen sus particularidades. Sí, varía de país a país. Doctora. Yo pienso que aprovechando también tu presencia, doctor Santiago, me parece importante poder hablar un poquito más sobre la depresión postparto. Justamente ustedes dicen y hablan de que no se hablan tantísimo el tema de la depresión postparto. Hay muchas mujeres que desconocen esto. Hay muchos médicos que no siempre la diagnostican de manera oportuna. Yo lo hablo porque tuve la oportunidad cuando trabajaba en Conani, tuvimos una adolescente que tuvo un intento para asesinar a su bebé. Entonces, el manejo de esto, ¿cómo se hace? Es un manejo que tiene que ser muy preciso, porque tanto está en riesgo, y historia también de personas que se han quitado la vida durante esa crisis de depresión postparto. ¿Cómo es el manejo? ¿Qué alertar, por ejemplo, a la población, a las mujeres que están embarazadas, a las personas, a las familias que están alrededor de esas mujeres? Y no le den té de guanábana, por favor. Esa mujer es puérpera, ¿qué detalles seguir? Mire, doctora Luna, con la depresión postparto pasa algo muy curioso, que el dichoso baby blues, Sí. que es en la semana posterior al parto, se toma como algo esperable incluso. Sí. Pero nadie te Pero hay dice una cómo diferencia. Exacto. Sí. Nadie te dice cómo es. Sí, pero sí. lo sabemos nosotros aquí, no se habla y no se les suele ni siquiera advertir. Ni en los a las cursos de puérperas. preparación te hablan de eso tampoco. Así es. Pero dura solo una semana. Entonces, Ese es el baby dichoso blues, baby blues, que es un sí, proceso transitorio, de que la Exacto. mujer se siente triste, abatida. Las hormonas andan desesperadas por todas las y partes. no solo hormonal, sino que es una pérdida, a fin de cuentas. Es como un microduelo, podríamos decir, sí, ajá. en el que ya se despide la mujer de la vida que tenía antes, sin un hijo, y ya entra a esta nueva etapa en su vida, y que son cambios que muy nadie te deja grandes. hablar de eso porque tú tienes que dar gracias a Dios porque tú tienes un hijo. Hay Sí. otras que quieren y no pueden. Entonces, hasta eso es Exacto, imposible. ese es el otro punto, en lo romantizado que está, y que todas las mamás tienen que estar muy agradecidas Y y enamoradas de sus contentas y hijos. felices, cuando es un proceso muy complicado, incluso la lactancia. El abordaje de esas situaciones debe ser en conjunto con ginecología. Ya incluso hay una subespecialidad de psiquiatría que es perinatal, que se enfoca justo en esos casos, pero sí tiene que ser un abordaje en conjunto para que se pueda llevar no solo el control en cuanto al hormonal, como bien dices tú, y si hay que, bueno, en esos casos siempre hay necesidad de una medicación. Entonces, Incluso para de llevar un seguimiento. Hay países que tienen centros de hospitalización, por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos, para qué lejos hospitalizar estamos. mujeres Qué lejos estamos que de están ahí. pasando por ese Sí, proceso. sí, se hospitalizan por lo que les comento del resguardo. Y si riesgo a la es, vida. pero tiene la particularidad de la depresión postparto que sí es más frecuente que genere las ideas de suicidio. Sí, sí. Una Entonces, cosa, por eso doctor se Santiago. debe abordar inmediatamente, y también que
se puede convertir en psicosis por posparto. Y aquí yo quiero también hacer una aclaración, porque cuando esas mujeres tienen esa depresión postparto que pone en riesgo su vida y la de su bebé, hay una acción que es incorrecta, y es intentar retirar al bebé, quitar la autoridad parental del bebé. Sin reconocer que es una condición transitoria, claro. Transitoria biológica y que tiene que ver con el proceso. Eso pudiese profundizar la sería la situación iatrogénico. Claro, ¿Eso se claro. produce por qué? Oh, wow. Bueno. Porque como es una cosa como extraña que a no todas las mujeres le da, yo me imagino que muchas oyentes estarán pensando en eso. Sí. Puede que no todas tengan la no lo depresión postparto, pero el blues sí. No todas. La depresión Pero postparto. hay que hacer una diferencia. lo que pasa es que visto desde lo que dice el doctor, esta pérdida representa, realmente tú tienes, pero además a esto únele el gran temor que siente una mujer de si va a ser capaz o no va a ser capaz de sacar adelante una criatura que depende en principio exclusivamente de ella. No, y de lo Sí. demandante que resulta. Sí, Pero también- pero perdona. La pérdida es una sensación de vacío, señores. Pero hay un detalle que o es sea, lo que estaba diciendo. lo que tú tenías aquí adentro ya no está ahí. Pero no es lo que esté, sino lo que dice Jorge. O sea, ciertamente a ti nadie te habla de que tu cuerpo no es el mismo. Tu salud no va a ser la misma. Tu vida no va a ser la misma. Tu compromiso no va a ser el Pero mismo. es porque que a quien eso- tiene una conexión con bebé es mamá. Pero Papá no le- necesariamente. Bueno, pues es entonces los justo. ginecólogos tienen que ponerse la pila. Lo que pasa Porque es- cuando las lo mujeres que cuando pasa están es que- embarazadas, lo que cuando pasa van a es que salir embarazadas, van donde el sobre ginecólogo y eso. tienen que decírselo. Volvemos sobre Sí, el mismo, debería volvemos ser algo sobre el que se mismo hable. tema. Una de las grandes dificultades que enfrentamos quienes manejamos salud mental es la poca educación. Pero yo pienso Pero no que es aquí- solamente la poca educación del usuario, es la poca educación en determinados temas que tiene el propio médico tratante y que tiene el psicoterapeuta a veces. Claro, sí. Y respondiéndole a Francisco, la depresión posparto o intraparto durante el embarazo se relaciona también con el trastorno bipolar. Se ha visto una alta correlación entre las mujeres que llegan a tener episodios después de algún embarazo o durante el embarazo y que más adelante tengan episodios de manía, hipomanía o episodios depresivos. O sea, estamos hablando de cerebros que ya tienen cierta propensión a padecer ese tipo de depresiones. Y que tiene que ver con los circuitos de serotonina. La falta de sueño. ¿Y cómo se trata eso? Se dan antidepresivos. La base del tratamiento son los antidepresivos. ¿Y el antidepresivo y la lactancia? Se puede Hay un puede medicamento combinar. nuevo, recién el año pasado, que se puede dar a mamá. Pero Y los hay viejos una- también, ¿Eh? es de los viejos también, es cuestión de También hay una Ahora, llevar ¿quién hace esto? Hay una ¿quién página que te refiere dice- para esto? Hay una página que tú entras, perdona, hay una página que tú entras y te dice. Perdona. No, pero es que estás partiendo de que todo el mundo tiene acceso a esto. No, te lo estoy comentando porque yo sé que los médicos tienen... Perdón, tenemos que pensar en función de que no todo el mundo tiene acceso a esta información. Entonces, esta información debe brindársela el médico que la trata. Porque no necesariamente todo el mundo tiene el nivel de curiosidad que tienes tú. Voy al caso tuyo particular. Tú eres muy curiosa, tú conoces mucho tu cuerpo, tú conoces mucho de cómo funcionas. Y ante la anomalía en algún aspecto tuyo, tú vas a buscar información, pero eso no pasa con Pero yo todas. te lo estoy diciendo porque en mi caso, gracias a Dios, yo tengo un ginecólogo que es muy psicoeducado y recuerdo que durante el proceso del embarazo él me dijo, mira, si tú tienes alguna duda sobre algún medicamento, hay una página que no sé si tiene que ver con la Sociedad Inglesa de Pediatría o no sé qué, Pero que esa te no dice es la media, esa no es la media. Pero no lo hablo desde el Pero punto de vista mío, lo digo no desde estamos- te lo Ajá. digo, de No que hay estamos médicos que separando. tienen esa Lo estamos pensando en función de la gente que no tiene acceso a eso. Volviendo. Pero es que ¿Cómo no, nos- no, cómo no, nos porque hace- pero es que cómo nos lo hace de ella fue una falta?
Lo de ella era que el médico le dijo, por si acaso ella tenía Pero hay alguna médicos que pueden confusión. tener Es que el médico información. tiene que tener Es esa que información. sí. Yo estoy preguntando Sí, sí. quién refiere. Pero- o sea, pero, cuando Tani- yo voy a la consulta con mi ginecólogo, cuando voy a la consulta con mi pediatra, porque, ok, diste a luz, te hicieron una cesárea, volviste donde el ginecólogo te revisó, todo está bien, tú te fuiste. Y tú no tienes información sobre esto que tú estás sintiendo. Ok, estoy sintiendo esto. ¿A quién le digo cómo yo me estoy sintiendo? Bueno, esa información la debe tener el médico de primer nivel, el médico general, porque no todo el mundo va con un ginecólogo, no todo el mundo tiene acceso a un pediatra en un centro de salud comunitario o de los que hay aquí. El médico general debe tener la información al menos para hacer un cribaje y decir, esto no me parece normal, vamos a referirla ahora sí con ya sea un ginecólogo, perinatólogo o con psiquiatría. Pero hay un sí, protocolo para diagnosticar la depresión postparto. Yo pienso que es una información que debe de ofrecer el ginecólogo, que debe de supervisar el ginecólogo en la siguiente visita, pero también es una información que deberían de tener las personas alrededor de las mujeres y las propias Claro, mujeres. claro. Porque ¿qué pasa? Cuando las mujeres se sienten deprimidas, se sienten tristes, cuando no tienen esa alegría por haber dado a luz, ellas se quedan calladas porque entienden que eso es un sentimiento contrario Ajá. a lo que ella debería de, Exacto. Y a lo que de estamos tener. esperando, lo que estamos a su alrededor. Y sobre todo tiene que ser una advertencia a las personas que están alrededor de esa mujer puérpera, porque el hecho también de decir, no, tú puedes, que tú estás cansada, que eso no es así, es una señal de alerta, que a mí me parece que es muy necesario poder hablar sobre esto y que todo el circuito de salud esté pendiente sobre esto. Claro. Y tú decías algo que no se conocía mucho, y es porque en los últimos años ha venido muchísima información sobre cómo el cerebro de las mujeres cambian, cómo es el manejo del parto, cómo afecta al cerebro de la mujer, cómo afecta a tener un bebé al cerebro del hombre. Entonces, hay mucha neurociencia que está muy vinculada con el tema del parto, del nacimiento, que eso es lo que está dando a tener información de todo este proceso que se está dando y poniendo la mirada ante esto. Jorge, y a los... porque tú sabes que hay que irse a los extremos. Hay que irse A los, dando Jorge, ya. a los hombres no se les pega eso. ¿El qué? Depresión Sí. postparto. Emocionalmente. Que si se le pega. Yo No, estaba- emocional, y estaba emocionalmente no se afecta. Pueden tener, bueno, pero Un ya sería 10%. solo depresión. ¿eh? Sería solo, pero no Sería postparto. solo depresión. No, porque tú sabes que dije que si la mujer que también se, Pero porque hay tú sabes hombres por que qué se la le pegan los pregunta- síntomas del embarazo de la Yo doy mujer. fe y testimonio. Pregúntale a ella. ¿Qué? Pregúntale a ella. Yo Pregúntale doy a fe Todos y ella. esos son testimonio. mitos Mi amor, populares. no. Pregúntale a ella No, con el yo lo embarazo de- viví. Doctora, ¿cómo fue? Eso está demostrado. ¿Cómo fue, doctora? Que los Escucha. antojos. En mi casa el Espera, hormonal era mi doctora, marido. ¿cómo fue, doctora? Y el de los antojos. Bueno, cuando yo estaba embarazada del doctor Santiago, mi primer bebé, yo tenía antojo de comer paletas. En México se hacen unas paletas de agua riquísimas con fruta picada adentro. Entonces nosotros íbamos a la paletera, a la heladería, nos comprábamos 6 paletas, 3 para él y 3 para mí. Ay, Dios Eso mío. era el Francisco, yo doy fe y testimonio. Y eso era, Sí. y eso En era mi casa todos los fue entre días. los dos. Eso era todos los días. El de los antojos y Entonces, el de los malestares y el hormonal. pero eso era está fan. demostrado. Hay un síndrome, se llama síndrome de Courvoisier, pero también eso está demostrado. de Eso que, no es una bebida. No, bueno, Courvoisier es una bebida. está Y no le demostrado pasa por de arriba. que con la hay una modificación de las hormonas de los hombres que están esperando bebé. Ok, perfecto. Y la cercanía también con su esposa modula mucho las Bueno. hormonas. Hay mucha información. Tiempo de en ese irnos, sentido. doctor Santiago, muchísimas Ay, gracias. sí. ¿Viste qué interesante? Sí, el doctor? pero No, me encanta sí. esa paciencia, mi amor. La del doctor. Y eso, porque dime tú, en este gallinero, él ha mantenido, óyeme, esa postura y mira, y se expresa. No, yo Acuérdate lo ya que- cambié. Ya te lo Ya dije. no iba el maestro García, no. Ahora el doctor Santiago. Te dije. Él va a invocar. Te voy a invocar para cuando necesite paz. ¿Cómo es lo que tú vas a hacer?
cómo es que tú vas a sí. hacer? ¿Invoca a Sí. quién? Doctor Santiago, venga a mí. Nos juntamos pronto, señores, porque mañana. El año que viene. Sí. Bueno, mañana ustedes saben que 31 de diciembre, usualmente, salvo, creo que son el Sol de la Mañana y Hugo, que vienen en vivo. Hugo no viene, el Ajá. Sol de la Mañana viene en directo también. Bueno, pues a partir de aquí, a partir del mediodía, pues aquí la programación es musical porque los muchachos nuestros que tienen que ir donde las familias, pues Tienen tienen derecho a que ir gozar. donde la familia. Necesitan ese espacio. Una cosa, acuérdese que después de mañana viene el día 1 y después viene el día 2 y viene el Y día Reyes. 3. Y adivine qué, va a venir febrero y marzo y va a venir otro 31 de diciembre y otro día 1. Si usted no lo coge con tranquilidad, Buenísimo. si usted no maneja la prudencia, usted puede encontrarse en seria dificultad cuando llegue el momento de contar y falte uno. Por imprudente, probablemente sea usted. Nos juntamos el año que viene. Ay, Dios, qué raro suena Sí. eso. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.